Vamos a Babilonia, la gran ramera, como Apocalipsis quiere que tú la entiendas. Nosotros podemos rastrear muchos elementos que entran en juego en todas esas cosas. Porque, ¿por qué la ONU? ¿Por qué la OEA? ¿Por qué tienen tanto interés en ese tipo de cosas? Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia y en segundo lugar, Babilonia. Así que desde esta perspectiva nos damos cuenta que Babilonia ocupa un lugar preponderante en las profecías de los últimos tiempos. El enemigo de los cristianos, ese ser caído que nunca más volverá a ocupar su lugar de autoridad y de privilegio que tuvo, le da poder, le da un trono, una sede de gobierno y le da autoridad para que pueda llevar a cabo sus objetivos. ¿Ustedes creen que la agenda globalista es nueva? No. Aquí está desde el principio de la creación. Satanás ha tratado de centralizar las naciones en un solo hombre. Vean ustedes la sabiduría satánica. Este personaje siniestro que lo conocemos como el anticristo, aquí se llama la bestia, pero también la Biblia lo llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese mundo, ese sistema del mundo que es anti Dios, donde el hombre pretende hacer las cosas autónomamente sin la ayuda del Señor, aún en contra de los valores de Dios, eso es Babilonia. Sí. El sistema religioso global del anticristo. Babilonia la gran ramera. Hoy abordaremos un tema espiritual muy importante revelado en las Escrituras, el sistema religioso global del anticristo, el cual ya ha comenzado a manifestarse, aunque muchos aún no lo perciben. Te invitamos a sumergirte en este estudio bíblico que nos permitirá comprender cómo las profecías están tomando forma en el mundo contemporáneo. Es crucial que hoy, más que nunca, entendamos cómo esta nueva religión emergente está impactando a la humanidad, ya que podríamos estar participando en una profecía bíblica sin ser conscientes de ello. La Biblia nos advierte en el libro del Apocalipsis sobre la aparición de un sistema religioso o religión peligrosa que prevalecerá en los últimos días. El apóstol Juan, el autor de este libro, recibió revelaciones de manera singular, como se indica en Apocalipsis 1:1, donde se menciona que Dios el Padre se las dio a su Hijo Jesucristo, quien a su vez las transmitió a un ángel, y este ángel a Juan. Este mensaje fue redactado para que todas las iglesias cristianas en todo el mundo comprendieran la naturaleza de este sistema religioso que se impondrá en toda la tierra. Y casi el 12% de los escritos del Apocalipsis, el 12% de los 404 versículos del Apocalipsis hablan de Babilonia. Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia y en segundo lugar, Babilonia. Así que desde esta perspectiva nos damos cuenta que Babilonia ocupa un lugar preponderante en las profecías de los últimos tiempos. En Apocalipsis 17:1 y 2, se describe la figura de la gran prostituta, o gran ramera, como un símbolo de la religión falsa y corrupta que seduce a las naciones. Este pasaje nos presenta a Babilonia, que representa todo lo que se opone a los valores bíblicos, incluyendo la fornicación, perversión y la crueldad religiosa en contra de Dios. Es importante reconocer que Babilonia la gran ramera no solo se refiere a su contexto histórico y geográfico, sino que también simboliza la infidelidad y la oposición a Dios y a su pueblo. El profeta Jeremías nos advierte en el capítulo 23, versículo 16, sobre la necesidad de no prestar atención a las palabras de los falsos profetas. Estos individuos, que ofrecen esperanzas vacías, se basan en visiones de su propia invención y no en la revelación divina. Comprender el concepto de Babilonia es crucial, ya que este sistema de religión falsa ha perdurado a lo largo de la historia, manifestándose de diversas maneras. En la época del apóstol Juan, Roma representaba el sincretismo de Babilonia, y su influencia sigue siendo evidente en la actualidad.
La manifestación más significativa de Babilonia, la Gran Ramera, se anticipa durante el reinado del Anticristo, quien ejercerá un control global sobre el pecado, abarcando aspectos políticos, religiosos y comerciales. En primer lugar, dice que sube del mar, es decir, sube de entre las naciones de la tierra. No es un engendro de un hombre o de una mujer que ha mantenido relaciones sexuales con Satanás y ésta se ha quedado embarazada de una especie de demonio, tal como lo presentan las películas de Hollywood. No, es un personaje de carne y hueso, con padre, con madre, con genealogía, con documentación, con ADN, con un tipo de sangre concreto. Es decir, es un ser humano de pies a cabeza, que sube, que se levanta, que surge de entre las naciones de la tierra, las cuales le apoyarán y le reconocerán. Dice que tiene 7 cabezas, y lógicamente esto no es algo literal, sino simplemente nos habla acerca del trasfondo del cual se levanta esta bestia. Las cabezas, dije en cierta ocasión, que son los distintos imperios que a lo largo de la historia se han ido levantando y han ido cayendo. Y él es el séptimo, ¿verdad? La séptima cabeza, con 10 cuernos. Los cuernos son naciones que le van a respaldar económicamente, políticamente, militarmente, porque no va a estar él solo, sino que va a tener el respaldo, sobre todo, de 10 naciones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 a 6, se describe una visión en la que se observa a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, simbolizando la corrupción y el poder de Babilonia. Esta mujer, adornada con riquezas, sostiene un cáliz lleno de abominaciones, lo que refleja su profunda inmoralidad y su conexión con la persecución de los santos. El pasaje revela a Babilonia como una figura seductora, fornicaria, pero a la vez corrupta y blasfema. La bestia que la acompaña, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, representa al Anticristo y su dominio. La etimología de Anticristo sugiere que no solo se opondrá a Cristo, sino que intentará reemplazarlo. En Apocalipsis 13:18 se menciona el número 666, que se considera un símbolo codificado relacionado con esta figura de oposición. Desde hace varios años, se han estado realizando esfuerzos para establecer una religión mundial que integre todas las creencias actuales bajo un único líder espiritual. El Vaticano, representando a los católicos, a través de la figura del Papa, se posiciona como el principal promotor de este ambicioso proyecto religioso. La advertencia sobre esta nueva religión global se encuentra claramente expresada en la Biblia, donde el apóstol Pablo, en Gálatas 1:6 y 7, manifiesta su asombro por el hecho de que algunos abandonen la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es el verdadero evangelio de Cristo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, las enseñanzas de esta religión emergente pueden parecer seductoras, pero están plagadas de engaños y distorsiones teológicas. Esta nueva religión, que se asemeja a Babilonia, altera completamente las sagradas escrituras. La ideología babilónica sostiene que no importa en qué se crea, siempre que se tenga alguna creencia, lo cual representa una peligrosa falacia. Los creyentes cristianos estamos llamados a estar alerta y a continuar en oración constante a Dios en estos tiempos finales. Entonces Babilonia, desde el punto de vista que vamos a ver ahorita, desde el principio de la creación hasta que venga Cristo, encierra este lugar geográfico que se encuentra ni más ni menos junto al río Éufrates. Y cuando encontramos que Babilonia se encuentra junto al río Éufrates, nos damos que no es un lenguaje figurativo, ni estamos espiritualizándolo, es un lugar geográfico, como dice la Biblia, en la tierra de Sinar o en la tierra de los caldeos. Siempre que encuentres en el Antiguo Testamento
la frase los caldeos o la tierra de Sinar es la región geográfica que pertenece actualmente entre Siria e Irak, para que te ubiques claramente. Entonces, cuando vea la tierra de Sinar, Babilonia, la tierra de los caldeos, estamos hablando de la zona que se encuentra en la nación de Irak. Ya que este sistema religioso o religión vacía y adictiva puede conducir a la idolatría y al distanciamiento de la verdadera fe en Dios. El libro del Apocalipsis nos advierte sobre la influencia global de Babilonia, que se extiende a través de pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto indica que el impacto de esta religión falsa es universal y afectará todos los aspectos de la vida humana. Es crucial entender los llamados a la acción que se presentan en las Escrituras y cómo debemos responder ante la expansión de esta falsa religión en nuestros días. Además, el libro de Apocalipsis no solo nos alerta sobre la creciente maldad en el mundo, sino que también nos instruye sobre las guerras específicas y cómo los fieles deben enfrentarse a estos desafíos. Santiago 1:5 nos exhorta a buscar la sabiduría divina. Revela así: si alguno de ustedes carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la otorga generosamente y sin reproches. La sabiduría que proviene de Dios es esencial para distinguir entre la verdad y el engaño, especialmente en estos tiempos finales. Es fundamental que nos mantengamos firmes en las enseñanzas bíblicas y que profundicemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. La perseverancia en la fe nos capacita para identificar y resistir las tentaciones de las nuevas corrientes religiosas, ayudándonos a permanecer leales y fieles al verdadero Evangelio de Jesucristo. En medio de la creciente influencia babilónica, se nos recuerda la promesa de la victoria final en Cristo. Apocalipsis 12:11 nos asegura que hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de nuestra fe, mientras que Apocalipsis 17:14 reafirma que el Cordero, como Señor de señores y Rey de reyes, triunfará sobre todos sus adversarios. La conclusión es clara. A pesar de la aparente expansión del mal y la influencia de religiones falsas, el Señor Jesucristo prevalecerá siempre. La Iglesia, es decir, nosotros como seguidores de Jesucristo el verdadero Mesías, debemos alinearnos con el vencedor, manteniéndonos fieles y dedicados en nuestra devoción y obediencia a sus enseñanzas. En este contexto de una nueva religión y sistema religioso mundial que busca engañar a muchos, debemos asegurarnos de que nuestra fortaleza y esperanza se basen en la inmutable palabra de Dios, permaneciendo vigilantes y orando por discernimiento cada día para no ser engañados. Vamos a plantear el hecho de que Babel, que es una ciudad que aparece en Génesis capítulo 11, y Babilonia tienen en hebreo el mismo nombre. O sea, Babel es Babilonia es Babel. Cuando vemos a Babel en el capítulo 11 y luego vemos lo que fue el imperio babilónico más adelante, nos damos cuenta que fue un imperio poderoso, que fue un imperio antidios. O sea, Babel es el hombre tratando de lograr lo que Dios promete, pero sin Dios. O sea, nosotros queremos hacernos un nombre, nosotros queremos llegar al cielo por nuestro propio esfuerzo, no necesitamos a Dios. Entonces, Babel representa eso, que luego Babilonia lo llevó a su máximo esplendor en el tiempo de Nabucodonosor. Y de hecho, en el libro de Daniel, nosotros vemos a Nabucodonosor paseándose por las murallas del imperio y diciendo: wow, mira la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de mi poder. O sea, Babilonia fue una ciudad literal, no es simbólico, es literal, pero representa simbólicamente ese mundo, ese sistema del mundo que es antidios, donde el hombre pretende hacer las cosas autónomamente sin la ayuda del Señor, aún en contra de los valores de Dios. Eso es Babilonia. Sí. La visión de Juan en el libro de Apocalipsis incluye una representación simbólica de una figura conocida como Babilonia la Grande o la ramera de Babilonia. En Apocalipsis 17:1 y 2, se narra que uno de los ángeles se acerca al apóstol Juan para revelarle el juicio sobre esta gran ramera,
quien se encuentra sentada sobre muchas aguas. Esta figura ha tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra han sido embriagados por su influencia. Según Apocalipsis 17:3, la ramera está montada sobre una bestia escarlata que posee 7 cabezas y 10 cuernos, adornada con nombres blasfemos. Esta bestia es la misma mencionada en Apocalipsis 13:1, simbolizando al anticristo, el hombre de pecado. Por lo tanto, la ramera de Babilonia está íntimamente vinculada a la figura del anticristo en los tiempos finales. La referencia a la ramera de Babilonia como misteriosa sugiere que su identidad no es completamente clara, aunque el texto proporciona algunas indicaciones. En Apocalipsis 17:9 se menciona que las 7 cabezas representan 7 montes, lo que ha llevado a algunos a asociar esta imagen con el Vaticano, que está en Roma y que lidera la Iglesia Católica Romana, dado que Roma fue históricamente conocida como la ciudad de los 7 montes. Sin embargo, el versículo 10 aclara que estos montes simbolizan 7 reyes o reinos, lo que implica que la ramera de Babilonia no se limita a Roma, sino que está conectada con diversos imperios mundiales. En Apocalipsis 17:15, se establece una conexión entre la ramera y pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, lo que indica que la ramera de Babilonia ejercerá una notable influencia a nivel mundial. En algún momento, esta figura dominará el mundo, ya que se la describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17:18. Sin embargo, los reyes que están bajo el dominio del anticristo eventualmente se volverán contra ella, aborreciéndola y llevándola a su destrucción, Apocalipsis 17:16. El enigma de la ramera de Babilonia puede ser parcialmente esclarecido. Este símbolo representa un sistema mundial corrupto que, durante la tribulación, estará bajo el control del anticristo. Los gobernantes de la tierra se involucran en adulterio con ella, mientras que los habitantes son intoxicados por sus prácticas. En la Biblia, el adulterio frecuentemente se utiliza como una metáfora para describir la idolatría y la infidelidad espiritual. Por ejemplo, Éxodo 34:16, Ezequiel 6:9. Así está escrito: acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. La ramera de Babilonia parece ser la culminación de todos los sistemas religiosos falsos a lo largo de la historia. Su estado de estar ebria de la sangre de los santos, Apocalipsis 17:6, revela su aversión y oposición hacia la verdadera doctrina y verdadera reverencia a Dios. Además, su eventual destrucción es un reflejo de la ira divina hacia las religiones falsas e impías, como se indica en Apocalipsis 17 versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dice que este personaje es semejante, parecido a un leopardo. Sus pies son como si fueran de un oso y su boca como la de un león. Después explicaremos esto. El dragón, que no es otro más que Satanás, el diablo, el enemigo de los cristianos, ese ser caído que nunca más volverá a ocupar su lugar de autoridad y de privilegio que tuvo, le da poder, le da un trono, una sede de gobierno y le da autoridad para que pueda llevar a cabo sus objetivos. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículos 1 y 2, se presenta una revelación importante y muy significativa. Un ángel de los 7 que portan las copas se acerca al apóstol Juan y le invita a observar la condena de Babilonia, la gran ramera, quien se sienta sobre muchas aguas. Esta figura ha seducido a los reyes de la tierra, y los habitantes de la misma se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 y 2.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El versículo 5 de este mismo capítulo revela el nombre de esta mujer, que es un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el versículo 3, se describe a la mujer en una visión, montando una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, adornada con nombres blasfemos. Esta imagen es poderosa y se conecta con la descripción de la bestia, así como revela en Apocalipsis 13:1, donde se menciona que esta bestia surge del mar con características similares. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. La bestia simboliza al anticristo, lo que implica que la mujer va montada confiadamente sobre esta bestia. Entonces, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo en la Biblia, el primer prototipo del anticristo descendía de Canaán, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer poderoso. La palabra poderoso aquí es Gibor, de donde viene la palabra Giborín en hebreo, que significa fuerte o valiente, arrojado o intrépido. Son varios sinónimos en el hebreo de la palabra Gibor, que se tradujo valiente. Pero veamos con más cuidado lo que sigue, porque ahorita Nimrod es nuestro enfoque para entender Babilonia. La palabra Nimrod apunta lo significa rebelde en el hebreo. Es el primer rebelde de la historia. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra delante, la palabra hebrea panim, con P de papá, panim, que significa rostro, reflejo de la cara. En otras palabras, este hombre fue el primero que abiertamente, delante de Jehová, comenzó a perseguir a los seres humanos. O sea, cínicamente se podría decir, el primer perseguidor, como dice la Biblia, cazador delante de Jehová, cazador de seres humanos. Y fue el comienzo de su reino, Babel, el primer rebelde, la primer semilla satánica que Lucifer siembra en el mundo, es lleno de rebelión y hace una ciudad, construye una ciudad llamada confusión. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4, se hace referencia al hombre de pecado, quien se opone a todo lo que es divino y se presenta como Dios en el templo. Este pasaje también alude a la abominación desoladora, subrayando la conexión entre la mujer y la bestia, así como la gravedad de la apostasía en los últimos tiempos. 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose y haciéndose pasar como si fuera Dios. Daniel 9:27 describe al desolador, quien confirmará un pacto con muchos durante una semana. A la mitad de este periodo, se detendrán los sacrificios y las ofrendas, y el desolador llegará con la multitud de abominaciones, hasta que se cumpla lo que está determinado sobre él. Al combinar estos textos, se puede inferir que la figura de Babilonia está íntimamente ligada al anticristo de los tiempos finales. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a ser una autoridad limitada. Y aunque la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob dura 7 años, las 70 semanas de Daniel es esa, la última semana, los últimos 7 años.
del libro del Apocalipsis, sobre todo en la segunda parte, los 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, o 3 años y medio, es cuando realmente este personaje siniestro, que lo conocemos como el anticristo, aquí se llama la bestia, pero también la Biblia lo llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, sobre todo a partir de la mitad de la semana. En esos últimos 3 años y medio es cuando se va a manifestar, es cuando va a ser todo el destrozo a nivel mundial. Pero dice la Biblia que es un ser que ya tiene su destino marcado. Es decir, no podrá llegar hasta donde quiera, no conseguirá sus objetivos, porque Satanás a lo largo de la historia ha utilizado a muchos políticos, ha utilizado a muchos gobernantes, ha utilizado muchísimos instrumentos, muchísimos métodos, muchísimos sistemas, pero con ninguno de ellos ha podido destruir ni al pueblo de Dios, ni a los santos del Señor Jesucristo. En la visión, Babilonia es referida como misteriosa, lo que sugiere que su identidad no puede ser completamente discernida. Sin embargo, ciertos pasajes ofrecen indicios. En Apocalipsis 17:9 se menciona que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, lo que ha llevado a muchos a asociar esta descripción con la Iglesia Católica Romana, dado que la antigua Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Es importante señalar que en la interpretación bíblica hay una distinción entre colinas y montes. El versículo 10 aclara que los 7 montes representan 7 reyes o reinos. De estos, 5 ya han caído, lo que se refiere a Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El 6º reino, que existía en la época del apóstol Juan, es el Imperio Romano, mientras que el 7º, que aún no ha llegado, probablemente se refiere a un futuro imperio. El 8º reino mencionado se relaciona con el anticristo, como se indica en Apocalipsis 17:11, donde se describe a la bestia que era y no es, que también es el 8º y proviene de los 7, encaminándose hacia la perdición. La referencia a Babilonia no se limita únicamente a Roma y su sistema religioso, sino que abarca 7 imperios mundiales distintos, de los cuales uno pertenece al futuro. Vamos a Babilonia, la gran ramera, como Apocalipsis quiere que tú la entiendas. Nosotros podemos rastrear muchos elementos que entran en juego en todas esas cosas. Porque ¿por qué la ONU? ¿Por qué la OEA? ¿Por qué tienen tanto interés en ese tipo de cosas? Humanamente hablando, nosotros podemos dar algunas respuestas. Por ejemplo, se quiere a través de este tipo de cosas frenar el crecimiento poblacional, y obviamente los homosexuales no tienen hijos a menos que adopten. Pero eso es porque quieren que todo el mundo coma bien. No, de hecho, claramente es por intereses económicos, por muchísimas razones. De hecho, no se quiere que países como los nuestros se progresen y puedan usar los recursos que tienen, porque las naciones poderosas quieren usar esos recursos. Eso no les conviene una población educada, no les conviene una población que sea capaz de usar esos recursos. Apocalipsis 17:15 revela que las aguas donde se sienta la mujer representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas, lo que sugiere que Babilonia ejercerá una influencia significativa sobre las naciones del mundo. Esta influencia será notable a lo largo de su historia, ya que inicialmente dominará con gran fuerza, siendo conocida como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17:18. Sin embargo, eventualmente, los reyes bajo la autoridad del anticristo se volverán en su contra, aborreciéndola y destruyéndola, tal como se menciona en Apocalipsis 17:16. Se puede concluir que el misterio de la Gran Babilonia se refiere a un sistema mundial corrupto que, durante la tribulación, estará bajo el control del anticristo. Los gobernantes de la tierra se verán involucrados en una relación ilícita con ella, y los habitantes también serán seducidos por sus prácticas inmorales. En este contexto, la fornicación se utiliza como una metáfora de la idolatría y la infidelidad espiritual,
tal como se ilustra en Éxodo 34:15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. La Babilonia mencionada simboliza la culminación de todos los sistemas religiosos engañosos a lo largo de la historia de la humanidad. La imagen de esta figura embriagada con la sangre de los santos, según Apocalipsis 17:6, revela de manera clara su profundo desprecio hacia la verdadera y auténtica reverencia y adoración a Dios, así como su trágico destino. Esta representación también ilustra el severo juicio divino que se cierne sobre esa religión falsa e impía, tal como se detalla en los versículos 16 y 17. El mensaje es contundente. El odio de Dios hacia estas creencias erróneas es evidente y su eventual desaparición es inevitable. ¿Ustedes creen que la agenda globalista es nueva? No. Aquí está desde el principio de la creación. Satanás ha tratado de centralizar las naciones en un solo hombre. Vean ustedes la sabiduría satánica. A Satanás le es más fácil controlar a un hombre y que de un hombre salgan todos los protocolos que él quiere, a tener 200 gobernantes, que ahorita son 200 naciones en el mundo, 199, 200 naciones hay en el mundo, pero si logra Satanás quitarle la soberanía a las naciones, como es el proyecto de la agenda global, robar la soberanía nacional de las naciones y depender todas de un solo gobierno, como va el mundo a dirigirse, Satanás logró lo que él quería, una dictadura mundial por un hombre llamado el Anticristo. Aquí está, hace 2000 años. Y de hecho, de nuevo, hay un trasfondo antiguo testamentario. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos en la historia cómo fue que Babilonia cayó. Y Babilonia parecía indestructible y cayó en una noche. Babilonia cayó en una noche. Los medopersas lograron introducirse en Babilonia en una forma ingeniosísima, secaron un río, se metieron por abajo de las murallas y en una noche cayó Babilonia. O sea, cuando la Biblia dice cayó Babilonia, en el libro de Apocalipsis está diciendo el juicio de ese sistema viene y va a ser tan aplastante como lo fue el juicio de Babilonia. Exactamente, así como parecía algo imposible de suceder, ocurrirá, pero no de la mano del hombre, sino de la mano de Dios. Es el tiempo en que Dios no quiere que te quedes, vamos a desaparecer de repente millones de seres humanos del mundo y Él quiere que tú vengas al arrepentimiento antes de que te hundas más, antes que te autodestruyas más, antes que pierdas completamente la brújula y el tsunami de inmoralidad que está azotando el mundo te arrastre y cuando te des cuenta has naufragado en tu vida cristiana. O sea, nosotros estamos del lado del vencedor. Ahora bien, al mismo tiempo, Apocalipsis es una advertencia al pueblo de Dios de todas las épocas para que tengan cuidado, porque Babilonia es muy seductora y Babilonia puede aún seducir a aquellos que profesan ser creyentes, pero al mismo tiempo se pueden ver tentados a querer vivir en esa pompa, querer vivir en ese placer. Querer lo mejor de ambos mundos. Exactamente. Y por eso Cristo habla de esos que son tibios y lo va a vomitar de su boca. Sí. El mundo está a punto, el barco está a punto de hundirse y la gente sigue dándole a la gente, oyendo lo que le gusta a la gente, predicando, todo va a ser rico, todo te va a ir bien, somos el campeón que traemos dentro, por aquí, por allá. Nunca se predica el pecado, ni el juicio, ni que Jesús viene, ni que hemos llegado al final de la generación, porque hacemos olas. Y yo no quiero perder mi puesto, ni como pastor, quiero tener a más gente y vamos a hablarles el dulce y darles un evangelio completamente diluido, como dicen en inglés, sugar free, libre de azúcar, que la Coca-Cola cero es peor que la Coca-Cola normal. Así estamos nosotros espiritualmente. Abramos los ojos
y démonos cuenta que hemos llegado al final. Sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate, yo estoy contigo, dice el Señor. Es el tiempo que podamos nosotros dar testimonio de la verdad, y la verdad se llama Jesucristo.